con firmeza, con convicción, la seguridad de que el ajuste esta vez no lo van a pagar los más humildes, el ajuste lo van a pagar los que titularon, el ajuste lo van a pagar los acreedores. Estamos discutiendo cuál es la fórmula de ajuste y con cuál se pierde y con cuál se gana de un sistema quebrado. Bien, la inoportuna carta de los senadores del Fondo del Frente de Todos para el Fondo Monetario Internacional llegó en el peor momento, sin lugar a duda. Está aquí Martín Rodríguez Yebra. Martín, ¿cómo cayó esto internamente en el gobierno? Hola, Elio. Bueno, no cayó bien. Claramente es una carta que entorpece la negociación que el gobierno viene llevando adelante con el Fondo Monetario, con la misión que vino al país para empezar esas tratativas que vamos a ver en qué momento termina, pero que el gobierno ansía que terminen pronto para conseguir un nuevo acuerdo que permita extender los vencimientos que empezarían el año que viene del acuerdo que firmó Macri. Esta carta, por un lado, es una posición ideológica muy fuerte del bloque de senadores que responde a Cristina Kirchner y que tiene el aval de Cristina Kirchner. Y por otro lado, es una señal al Fondo Monetario muy clara de que si quiere arreglar con la Argentina, tiene que convencer a Cristina Kirchner, no solamente al gobierno. Es un poco decir, acá a este despacho, a esta ventanilla no viniste a consultar. Bueno, nosotros pensamos esto. ¿no? Es interesante la lectura que estás haciendo. Es una señal hacia el Fondo Monetario de que el acuerdo tiene que incluir posiciones al menos que le permitan defenderlas públicamente al sector más duro del kirchnerismo. La gran pregunta es cómo puede caer esto dentro del Fondo Monetario, ¿no? Digo, porque el fondo le está hablando a un gobierno y lo está haciendo a través de su interlocutor, que en este caso es el ministro de Economía, Martín Guzmán, que responde al presidente de la Nación. Ahora, lo que no sabe es que evidentemente aquí hay un doble comando y que se le tiene que consultar también a Cristina. Bueno, el fondo lo sabe, porque de hecho una de las cosas que ha pedido el Fondo Monetario en las reuniones es que lo que se acuerde sea aprobado por el Congreso, que es una forma tácita de decir queremos que se involucre Cristina Kirchner y su bloque, de alguna manera el sector más referenciado con ella, que es en definitiva la fuente de poder del gobierno. O sea, eso no lo desconoce el Fondo Monetario Internacional, lo que de alguna manera implica un estorbo, un obstáculo en la publicación de esta carta, es que en el medio de esa negociación le hagan esta posición, esta toma de posición tan fuerte desde el Senado, una señal de hostilidad que seguramente va a generar un poco de ruido en esa negociación. Tal vez Carlos Melconian decía hoy que la va a postergar, es una probabilidad, aunque nadie imagina que se vaya a cerrar el acuerdo en unos pocos días o en diciembre, como sueña el ministro de Economía, pero claramente es una señal conflictiva, al menos dentro de la negociación, que movilizó hoy al presidente, a pesar de que dentro del gobierno mucha gente estaba diciendo qué incómodo el momento de esta carta, movilizó hoy al presidente a hacerse cargo de esa carta y decir que él piensa exactamente lo mismo. Es decir, en el medio de un suerte de acercamiento al Fondo Monetario, el presidente tiene que asumir como propia una posición muy hostil hacia el Fondo Monetario, sobre todo recordando cómo fue aquel acuerdo. Bueno, ya que mencionas, ¿no?, la posición del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, vamos a repasar ese momento. El fiscal. Los senadores, una carta que hicieron pública, dejaron muy en claro que le pasó a la Argentina. Vieron con un cuidado y con un nivel de detalle y a todos nos permite ver lo que le dije al fondo yo en la campaña, cuando me visitaron. Y les recordé cómo habían violado los estatutos para financiar la especulación financiera y la salida de capital. Con lo cual, ahora, sobre esa realidad, tenemos que operar. Tenemos que operar con firmeza, con convicción, con la seguridad de que el ajuste esta vez no lo van a pagar los más humildes, el ajuste lo van a pagar los que especularon, el ajuste lo van a pagar los acreedores.
Bueno, hasta allí la respuesta de Alberto Fernández, que dice, esta vez el ajuste no lo van a pagar los más humildes. Difícil creer eso cuando uno ve que el ajuste viene por parte de los jubilados, en principio. Digo, no está hablando ni de los acreedores, ni de los que más ganaron, ninguna de estas cuestiones que mencionaba el presidente, ¿no? No está claro al menos dónde van a perder los acreedores, que el Fondo Monetario va a tener que esperar para cobrar, seguramente, Sí. pero difícilmente creer que ese va a ser todo el ajuste que se va a hacer, porque de hecho hay sobre la mesa una discusión sobre reformas estructurales y sobre, vos decías, la fórmula de la jubilación, por ejemplo, y varios otros aspectos que implican un recorte del gasto, si no, difícilmente el Fondo Monetario va a firmar ese acuerdo. Si ese acuerdo no tiene algún viso, por lo menos de realidad, de poder ser pagado en el plazo que se firme, difícilmente vayamos a tener un acuerdo, con lo cual va a haber un ajuste sobre los que menos tienen, Claro. porque generalmente los ajustes van por ese lado, lamentablemente es así. Y por otro lado, es interesante de las frases que escuchábamos del presidente, cómo la carta lo devuelve a él a la campaña electoral. Dice, eso yo ya se lo dije al fondo en la campaña cuando vinieron a verme. Claro, pero eso fue hace 1 año y medio Claro. cuando eras candidato, y ahora, en medio de la presidencia, con la necesidad y la obligación de firmar un acuerdo para poder evitar un gran problema el año que viene con el Fondo Monetario, quizás no tenía ganas el presidente de tener que recordarle a sus interlocutores lo que les decía Claro. cuando era un candidato. Ahora, la gran pregunta que nos hacíamos, Martín, hace minutos nada más es, bueno, ¿cómo puede haber caído esto internamente en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que un bloque de senadores dentro de la coalición de gobierno haya mandado una carta tan dura. Vamos a hablar con Héctor Torres, él es exdirector argentino ante el Fondo Monetario y nos atiende en esta tarde. Torres, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo cree que puede haber caído la carta de los senadores del Frente de Todos hacia el Fondo Monetario en este momento, en el medio de la negociación? Bueno, creo que es algo que van a tomar muy en serio, porque este acuerdo que tenemos que negociar con el fondo, un nuevo programa, que el gobierno ha decidido que sea un acuerdo de facilidades extendidas, que es un programa largo, que permite encarar reformas para mejorar la competitividad de la economía, que seguramente va a tener que continuar el próximo gobierno. De allí que el fondo esté tan empeñado en percibir qué grado de consenso puede tener un programa que este gobierno va a empezar, pero que va a tener que continuar el próximo, en una sociedad que está muy polarizada. De modo que yo creo que por eso seguramente el ministro Guzmán quiere pasar el programa por el Congreso, porque es una forma de aprovechar para generar, digamos, un consenso y una convalidación al nivel del Congreso de un programa. Esta carta va en sentido contrario de todo eso. Ahora, Torres, lo paradójico, perdón, ¿no? De esto que, siguiendo la línea de lo que usted está diciendo, ¿no? De la búsqueda de consenso, porque esto va a seguir en el próximo gobierno, es que esto, lógicamente, uno tendría que mirar, bueno, cuál sería el consenso de la oposición, pero no de parte del frente del propio gobierno, digo, de la coalición de gobierno. Sí, por supuesto, correcto. En realidad, lo más importante sería que el gobierno ponga en línea a su propia tropa, Claro. Para luego poder generar consensos con sectores que no están necesariamente en el gobierno, que no estén necesariamente en la vereda opuesta. Pero lo que vemos es que, o lo que veo yo por lo menos, es que esto indica de que hay dificultades dentro de la misma coalición de gobierno para ir en la misma dirección. Por más que el presidente diga, yo dije esto, el tema es la oportunidad de decir esto. Y además, esta carta, más allá de lo que dice, que tiene algunos argumentos que son muy atendibles, como que hubo una motivación política en el apoyo que se le dio tan masivamente al gobierno de Macri, que lo podemos hablar si quiere, pero en todo caso, lo que la carta termina diciendo, su último punto, es no vamos a aceptar condicionalidad, bueno, que nos impongan. Eso podría ser, porque en realidad se supone que un programa largo va a ser una hoja de ruta preparada por el propio gobierno. Y esa hoja de ruta, con esas reformas que son necesarias para la Argentina, las pida el fondo o no las pida el fondo,
esas deberían ser elegidas por el gobierno, la forma en que instrumentarlas, por supuesto, deberían ser acordadas con el Fondo Monetario. Pero la carta dice más, dice queremos que nos bajen los intereses. Yo creo que los que firmaron esa carta por ahí lo ignoran, pero el fondo no puede bajar los intereses. En realidad los intereses del fondo son fijos, no importa el grado de riesgo que implique el deudor, perdón. Eso es muy diferente a lo que pasa cuando hay un deudor que tiene mucho riesgo. Normalmente los privados suben la tasa de interés. El fondo tiene la misma tasa de interés para todos. Para un país con fuerte, digamos, lo que llaman fundamentals macroeconómicos, o para un país que está tecleando, como es nuestro caso. Las tasas son iguales. El fondo no las puede cambiar, ni para arriba ni para abajo. Luego también dice que vamos a pagar en décadas. Bueno, eso, la única forma de pagar en décadas es estar durante décadas con programas del fondo. Yo no creo que los firmantes de la carta estén sugiriendo de que nosotros vamos a vivir con programas del fondo por 2 o 3 décadas más. De modo que es una carta, a mi juicio, inoportuna claramente, y probablemente desafortunada en la forma de redactarse. Torres, ¿cuánto cree que puede demorarse este acuerdo que el gobierno en algún sentido pretende firmar antes de fin de año? Algunos creen que es un poquito excesivo o demasiado optimista. Y si cree que una carta como esta, en la que el sector más fuerte del oficialismo plantea semejantes condicionantes, puede postergar o complicar la firma de ese acuerdo. Bueno, esta carta claramente no lo facilita. Y también hay otra cosa que es muy clara. Los que tenemos más apuro de tener un acuerdo con el fondo somos nosotros. Claro. El fondo tiene tiempo. En realidad, el primer vencimiento que tenemos nosotros de capital con el fondo es recién en octubre del 2021. Y la verdad que el fondo tiene, primero, seguramente tiene interés en cobrar, pero si no cobra, no es que va a tener una corrida cambiaria o un gran problema de volatilidad o un problema político. Probablemente no se mueva ni siquiera la aguja. De modo que los que están apurados somos nosotros. Por eso esta carta me parece tan inoportuna. ¿Cree que el cambio de gobierno en Estados Unidos, que vendrá seguramente, si no pasa ninguna cosa más extraña todavía, en enero, puede favorecer el acuerdo entre el FMI y la Argentina, o es indistinto, o depende mucho más de lo que haga Argentina y de cómo, o de qué esté dispuesto a firmar la Argentina? Bueno, depende de las dos cosas. En realidad, yo siempre pensé que una administración Biden iba a favorecer nuestra posibilidad de tener no solo un acuerdo con el fondo, sino de tener una relación más madura con Estados Unidos. Porque digamos que una de las características del presidente Trump es un presidente muy transaccional, es todo toma y daca. Entonces, digamos, veía como difícil, sobre todo considerando las divisiones del propio frente interno de la coalición gobernante, me refiero de una parte muy dogmática y una parte más pragmática. La parte más uno de los temas, evidentemente, de la relación con Estados Unidos, importante a nivel de la región, es el tema Venezuela. Y entonces, digamos, estimo que la administración Biden va a seguir considerando que Maduro es lo que es, un dictador. Y en consecuencia va a tener una relación difícil con Venezuela. Lo que estimo es que va a tener va a tener una política más sofisticada que la que tiene Trump, y va a ser más posible llegar a un acuerdo, digamos, una posición más consensuada, en la cual la región busque una solución para Venezuela que no pase por simplemente aumentar las sanciones. Torres, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, quien defendió también la carta enviada al Fondo Monetario Internacional es Oscar Parrilli. Vamos a escucharlo. El gobierno ha enviado una nota el 26 de agosto iniciando las conversaciones y habló que le pareció oportuno en esta instancia hacerle conocer a Georgina, a Kristalina Georgieva, cuál es el pensamiento del Senado, sobre todo teniendo en cuenta que además que el ministro de Economía Martín Guzmán ha enviado un proyecto de ley al Congreso que ya ha ingresado, donde se plantea que toda deuda en el futuro que se tome en dólares y bajo jurisdicción extranjera tiene que ser previamente aprobada por el Congreso,
por ley, y además que todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también debe ser aprobado por el Congreso. Claro. De manera que nos pareció oportuno, dadas todas estas circunstancias, que ellos conocieran cuál era nuestra opinión al respecto. Nosotros no vamos a hacer nada que perjudique o entorpezca la negociación. Bueno, ahí la defensa de Parrilli. Martín, ¿cuál es tu lectura con respecto a esto? Digo, cuando habla Parrilli, habla Cristina. Sí, totalmente. Te diría que de todas las declaraciones que podemos escuchar, si querés una hora más de lo que dijo Parrilli, Sí. me quedo con una sola palabra, nosotros. Él lo que está diciendo es, esa carta es Cristina. Claro. ¿No? O sea, creo que de todo el contexto de esas declaraciones, lo único que vale es convalidar algo que parecía obvio, pero que lo enfatiza aún más que haya sido el vocero público Oscar Parrilli, que la carta viene directamente del Instituto Patria, que, sin ir más lejos, lo preside Oscar Parrilli, ¿no? Hablando de carta y del Instituto Patria, ¿ves una relación entre la carta que escribió y publicó Cristina, que generó tanto ruido, y esta carta de los senadores? Sí, la relación directa es que a partir de esa carta, Cristina Kirchner le dijo al presidente, gobernás vos y yo te voy a observar. Bueno, desde la tribuna, Cristina Kirchner le está diciendo a Alberto Fernández, le está diciendo al fondo, Claro. pero en el fondo también le está hablando a Alberto Fernández cuál es la posición del sector mayoritario del Frente de Todos y, en todo caso, qué es lo que va a tener que cumplir para que ese acuerdo pase por el Congreso. Claro. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la vacuna de Moderna, que anunció que tiene una efectividad del 94,5%. Bueno, tuvimos dos noticias con respecto a esto la semana pasada, la vacuna de Pfizer, después la vacuna rusa, la de Sputnik 5, y ahora con esta que supera en eficacia a las anteriores, Martín. Sí, hay una competencia, cada uno le va agregando Sí. un 1% más, pero bueno, es otra vacuna que al parecer, y son todos datos preliminares, no nos olvidemos que esto mueve mucho las bolsas, pero en definitiva todavía no tenemos la aprobación de ninguna de estas vacunas y la última fase completa. Pero bueno, es un dato muy relevante. Por un lado, Argentina quizás tiene menos para festejar en este caso porque no tiene un acuerdo con este laboratorio. O sea, esta vacuna en principio no está en la lista de las que Argentina tiene previsto comprar, aunque bueno, por supuesto que si avanzara ahí tendrá que empezar una gestión, si fuera la primera en cerrar, pero en principio no es de las que Argentina tiene, pero indirectamente esto favorece mucho a la Argentina porque fíjate hoy cómo rebotaron todos los títulos argentinos claro. en Nueva York, o sea, el hecho de pensar que el fin de la pandemia está más cerca es un hecho positivo para la economía y es un hecho muy positivo para la región del mundo más golpeada económicamente por la pandemia, que es América Latina, ¿no? Bueno, la seguimos en un ratito, Martín. Dale, muchas gracias. estamos. Bien, porque tenemos que hablar del precio de los alimentos. Ustedes lo sienten, ¿no? Cada vez que van a hacer las compras, se siente el impacto de los precios en los bolsillos. Pero tenemos que hablar